Bueno, es una paciente femenina de 28 años de edad, tiene como antecedentes un dolor abdominal crónico. Ella tuvo un caso de obstrucción intestinal a los 13 años, fue portadora de ileostomía con restitución del tránsito intestinal a los 14 años, sin causa definida. Ella refiere que únicamente le indicaron, se obstruyó su intestino, le restituimos, nada más. Vuelve a tener una obstrucción intestinal categorizada por una, o sea, realizaron una desciolisis a los 16 años de edad. Tiene dos partos como antecedentes, no tiene antecedentes familiares, alergias no conocidas. Ella es una paciente que llega en septiembre del 2023 al Hospital Eugenio Espejo, que es el hospital donde yo estoy actualmente, y llega con una endoscopía ileoscopía que definía como una gran masa en el ilion distal y ciego. Le reportaban como una lesión tumoral de 7 por 7 centímetros, le toman biopsias y era un tumor carcinoide grado 2. Con esta referencia ella llega al Hospital Eugenio Espejo tras recabar la historia clínica de ella. Hasta este momento no era conocida por gastroenterología, solo cirugía oncológica. No logran recuperar las laminillas, sin embargo, en comité de oncología deciden someter a una cirugía a pesar de no lograr recabar las laminillas de este tumor carcinoide definido. Tiene unos marcadores tumorales negativos en ese momento y si pueden ver no tenemos un histopatológico con inmunohistoquímica ni era un histopatológico grande. Siga, doc, por favor. Gracias. Entonces, en abril del 2024, tras una planificación, la paciente fue sometida a una hemicolectomía derecha, donde el diagnóstico prequirúrgico fue un tumor de ciego, el postoperatorio fue un tumor de ciego más un síndrome adherencial, se realizó una laparotomía exploratoria más una hemicolectomía derecha y se hizo una hemicolectomía derecha ampliada en la paciente. Mientras esperaba la paciente, los hallazgos quirúrgicos fueron los siguientes. Ellos definen que encuentran adherencias en la cavidad, definen que encuentran una lesión tumoral irregular de 6 por 6 centímetros en ciego con adherencias tipo Sulke 1 y 2, estómago, hígado, duodeno, y ellos definen que sí encuentran una masa macroscópicamente en la cirugía. Sin embargo, el histopatológico demora en esta paciente más o menos como un mes y de cirugía, ella tiene 2 episodios de pseudoobstrucción intestinal posterior a la cirugía que fue manejada clínicamente. Y aquí tenemos el resultado histopatológico de esta paciente que reportan como un producto de hemicolectomía derecha ampliada y le colocan, pásale al siguiente, doc, por favor, y le concluyen como un proceso inflamatorio crónico activo ulcerativo. Se identifican áreas de erosión epitelial con cambios reactivos reparativos, focos de criptitis y metaplasia de células de Paneth asociados a un proceso inflamatorio mixto transmural con folículos linfoides reactivos. Identificada una invaginación mucosa compatible con un divertículo sin atipias. No fueron identificados granulomas, se analizaron 36 ganglios linfáticos, algunos de ellos con hiperplasia folicular reactiva, y se tomó una muestra de epiplon además, que no reportó otra muestra. Fue negativo para malignidad, se corrió inmunistoquímica, se revisaron las muestras y únicamente el hallazgo fue el que podemos leer. Entonces, con este hallazgo en junio de este año es derivado a gastroenterología con un probable diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, poniéndole que tiene un diagnóstico de colitis ulcerativa. Entonces, nosotros sometimos a una colonoscopía a la paciente y pásale, doc, para que puedan ver las imágenes. Y se encuentra en el ilion esta úlcera, se encuentra una anastomosis
creemos que es de una cirugía previa, la de la derecha. Entonces hay una anastomosis colentérica que está conservada, hay una estenosis de colon derecho a descartar, creemos una anastomosis previa de sus cirugías previas, y estas úlceras de ilion terminal a descartar enfermedad de Crohn. Aquí tenemos otra imagen de la anastomosis que tiene la paciente y se ve algo del material quirúrgico en ella. Se tomó biopsias de esta úlcera nuevamente, pero las biopsias reportaron una inflamación crónica activa leve, porque no sé por qué en mi hospital siempre es colitis crónica inespecífica, no sé si a todos les pasa, pero ya. Entonces, se tomaron biopsias de áreas sanas también de la mucosa y fueron colitis crónica específica. Entonces, ante la disyuntiva y este hallazgo histopatológico que reportó criptitis, pero afectación transmural, antecedentes de obstrucción intestinal, sospechábamos de enfermedad de Crohn en la paciente, empezamos el estudio y pedí resonancia. Para julio del 2024 solicité una calprotectina, tienen 504 la calprotectina y anticuerpos antisaccharomyces fueron negativos. Logramos recabar únicamente una de las tomografías previas a su cirugía, donde encontramos fases simples y llamaba mucho la atención que la gran masa definida en este hallazgo histopatológico endoscópico no se veía con claridad, más bien se veían áreas inflamatorias intestinales y se veía un ganglio a la izquierda que pueden observar, que tenía más de 1 centímetro, y creo que esos ganglios encontrados fueron lo que los orientaron a someter a una cirugía a la paciente. Aquí tenemos otra imagen de la paciente. Siga, doc, por favor. Y entonces hicimos una enteroresonancia que se logró realizar en septiembre de este año. Nosotros sí contamos con una radióloga que tiene experiencia y nos ayuda muchísimo, pero cuando se logra centralizar el caso, dirigirlo hacia ella y la preparación es adecuada, entonces toca como un trabajo de estar al lado del paciente para que se prepare bien. Entonces revisamos las imágenes exhaustivamente con la doctora y vimos obviamente área perineal, donde no se observan fístulas, se observaba una área normal, que es la imagen que puede ver. Siga, doctor, por favor. Y se aprecia más o menos en intestino medio, una área de estenosis que tiene un aspecto inflamatorio. La verdad es que es difícil para nosotros definir si esta área es el área de esta anastomosis que nosotros describimos en la colonoscopía, pero sí se aprecia obviamente un área inflamatoria importante que vamos a ver que en próximos cortes también se evidencia. Podemos ver aquí a su lado izquierdo también unas asas que estaban ligeramente distendidas y mostraban una área de afectación. Ahí, siga, doc, por favor. Y hay la presencia de nuevamente ganglios que están junto a esta área inflamatoria y nuevamente son ganglios significativos. Tiene 2 ganglios de más de 1 centímetro, estos ganglios importantes, ¿no? Aquí podemos ver en otro corte que hacia ilion distal, que más o menos sería el sitio donde nosotros encontramos las úlceras, también encontramos un área inflamatoria donde sí reporta captación de contraste y la doctora me decía que le impresionaba que sí había una importante afectación transmural en esta paciente. Y en este último corte, igual pueden ver a todo el lado izquierdo, se apreciaba una área inflamatoria. Ninguna área de estenosis era una estenosis grosera y significativa, entonces tampoco se atrevió a concluir que los hallazgos significativos de esta enteroresonancia pueden ser enfermedad de Crohn. Sugería que hay una inflamatoria importante, ¿no? Entonces, más o menos estos son los problemas con esta paciente y les concluí el retraso en el diagnóstico y la derivación de la paciente
es enorme porque la paciente llega en septiembre de 2023, se logra operar en abril de 2024 y llega recién a gastroenterología en junio, tras 2 episodios de obstrucción intestinal en la infancia. Tal vez no se sospechó, se pensó diferente en la enfermedad, cuál pudo haber sido el problema, y es lo que veníamos conversando. Ahora, el hallazgo histopatológico es concluyente. Si ustedes reciben ese histopatológico, para ustedes ya es concluyente, podríamos regresar para analizarlo si es que gustan. Se trata de enfermedad de Crohn, hay que sospecharla. Ahora, los hallazgos descritos de esta paciente son ya compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal. Para esto quisiera ponerles en claro que la paciente tiene dolor abdominal persistente, ha sido tratada con antiespasmódicos, ha sido tratada previamente ya por este dolor abdominal con varios medicamentos, enzimas digestivas, todo, pero la paciente tiene un dolor abdominal crónico, no es un dolor incapacitante, le permite continuar con su vida, no es una paciente que esté desnutrida, no es una paciente que imposibilita sus actividades diarias, pero tiene un dolor abdominal persistente. Obviamente vimos que tenemos un hallazgo quirúrgico de que tiene un síndrome adherencial severo que puede ser el causante de este dolor abdominal también. Y si es que concluimos con que esta paciente tiene enfermedad de Crohn, esta es una paciente para iniciar una terapia biológica, para ser agresivos de iniciar una terapia biológica en primera instancia, con estas nuevas estrategias que nos dicen seamos un poco más agresivos o iniciemos menos. Esa era la inquietud y este es mi caso. Interesante caso, doctora, muchas gracias. Si tienen dudas, o sea, me preguntan porque intenté resumirles lo que más pude. Bueno, la primera pregunta, sí, indiscutiblemente hay un retraso en el diagnóstico y en la derivación. Sería interesante, como usted dice, volver al hallazgo histopatológico, por favor. Colitis crónica. Antes, creo, el anterior, ese. Proceso inflamatorio. También les quería indicar que descartamos procesos infecciosos, incluso en mi hospital tenemos la posibilidad de hacer PCR para citomegalovirus en tejido y se envió, fue negativo, para descartar cualquier otra causa infecciosa de esas úlceras tal vez. Sí, definitivamente, si algo es cierto en enfermedad inflamatoria intestinal, es que no siempre la biopsia es diagnóstica, pero no hay duda que le falta mucha información a, a esta pieza o a estas biopsias que nos están reportando en este momento. Definitivamente también vamos a crear el grupo de patólogos de PANCO porque es una necesidad formar a los patólogos en enfermedad inflamatoria intestinal. Eso ya dentro de poco lo estamos formalizando. Bienvenidos todos los patólogos enamorados de la enfermedad inflamatoria intestinal de Ecuador para formar parte de este grupo. La tercera pregunta sería para el doctor Juan Paredes. ¿Eso es una enfermedad de Crohn? Doc, a ver, tengo varias preguntas. Tuvo un tumor carcinoide de ileum, dicen, ¿no? ¿Cuántos años antes de esta masa? Ya. Ya. O sea, ¿nunca fue entonces un tumor carcinoide o sí fue un tumor? Fue una sospecha entonces, porque hablan de ileum y cuando hace cirugía encuentran el tumor en cielo. Ya. Desde ahí viene mal, creo, la cosa. Segundo, es cierto lo que dice el doctor Beitía, la biopsia debería tener más elementos histopatológicos para decirnos, porque una cosa es una biopsia de 3, 4 milímetros, 5 milímetros, otra cosa es tener la pieza operatoria y ahí es mucho, el riesgo de fallar con el diagnóstico es mucho menor. De acuerdo, un patólogo entrenado viendo la pieza tendría que sacar un diagnóstico más aproximado.
el cual no se ve acá. Viendo esto, yo no tampoco me atrevería a decir que es una enfermedad inflamatoria. Me llama la atención que tenga 36 ganglios linfáticos. La enfermedad inflamatoria no es de esas que den tanto ganglio linfático comprometido, no me dice el tamaño tampoco, pero yo y sí, pues le faltan varios elementos para poder decir que es una inflamatoria, a pesar de que tiene una pieza entera. Eh, Tampoco ven mayor cosa en el epiplo. Recordemos que Crohn empieza en el epiplo, en el meso, donde se ven ya engrosamiento a ese nivel y que va penetrando. Tampoco dice eso, ¿no? Otra pregunta que tengo es, cuando ustedes hacen la colonoscopía de control postoperatoria, ¿encuentran úlceras en la anastomosis? No encuentran. Ya, ok, ya. Ahora, segundo, le pregunto esto porque en la patología de control dice úlcera de anastomosis. El patólogo encuentra, por eso le digo, si el endoscopista no encuentra úlcera, ¿cómo es que encuentra úlcera el patólogo? Ya. Segundo, ¿cuánto distancia entraron desde la anastomosis a Ilion? 20 nomás. ¿Y las úlceras que ustedes encontraron, a cuánta distancia estuvieron? O sea, cercana nada más al. No entraron más. Ya. Entonces, si pueden poner la patología de esas biopsias, ¿no? Ahí dicen biopsia de anastomosis, ¿no? Y biopsia de úlcera anastomosis en el patólogo. Pero la úlcera no la vieron ustedes. Entonces, ¿es el mismo patólogo el de la pieza o es otro patólogo? Bueno, creo que trabajan juntos, ¿no? Después, lo que dice biopsia de úlcera de Ilion solamente pone inflamación crónica activa. Bueno, habrá que ver si el problema es el patólogo o el problema es el endoscopista que tomó una biopsia inadecuada, ¿no? Entonces, ni en la biopsia postquirúrgica ni en la patología de la pieza operatoria hay signos histopatológicos para pensar, lamentablemente, ¿no? Ahora, yo no sé si la doctora Samueli tiene de repente por ahí alguna otra opinión diferente o el doctor Petitía, pero viendo el reporte histopatológico de la pieza y las biopsias postquirúrgicas, no me parece. Ahora, las imágenes, sí, pues hablan que hay un compromiso todavía persistente inflamatoriamente del Ilion. No me dice si está cercano a la anastomosis o no, como para pensar que esa es la imagen que ustedes han visto de anastomosis. Entonces, porque si yo, porque si yo tengo la duda de que si es a ese nivel o no, yo me arriesgaría a hacer una enteroscopía retrógrada y entrar lo más que pueda y ver si es que más allá hay compromiso, ¿no? Si más allá hay compromiso, podríamos pensar que endoscópicamente puede ser una enfermedad inflamatoria, pero si solamente hay úlceras localizadas alrededor o en la anastomosis, habría que pensar en otras patologías que puedan provocar úlceras en anastomosis, que se pueden dar úlceras en anastomosis, ¿no? Por isquemia, ¿no? Por cambio del pH. Entonces, hay diferentes otras patologías que pueden dar úlceras en anastomosis o cerca de anastomosis. Sí. Yo, Pero eh, obviamente, pues, interesa La también, doctora Alicia quiere opinar. ya, no, solamente para terminar la perdón, idea. yo Aquí también hay estoy, que pensar el tipo de técnica quirúrgica que empleaba el cirujano. No, si esto fuera una enfermedad inflamatoria, una mala técnica o una inadecuada técnica quirúrgica va a hacer que se reactive la enfermedad. Si esto no es una enfermedad inflamatoria, la técnica usualmente que usan los cirujanos no tendría por qué dar tanta cosa inflamatoria post, ¿no? Es lo que yo podría opinar por el momento, ¿no? No sé si la otra tiene alguna sugerencia. en realidad estoy muy con toda la descripción que dijo doctor Paredes, digamos, es todo absolutamente correcto, absolutamente, y yo hubiera pensado lo mismo.
Lo que pasa es que tengo ya más de 70 años y me tocó ver eh, más de Casos un parecidos. paciente con carcinoide y Crohn. Entonces ya lo había encontrado y ya ni me acordaba del autor, pero acá encontré, tengo otra computadora al lado mío de Schwartz. Dice carcinoides tumores son 15 veces más comunes en pacientes con Crohn. West es el primer autor, pero bueno, reconozco como señor a Schwartz. Y hay otro artículo más, o sea, no sé, o sea, está mal, pero bueno, a mí me pasó encontrar dos pacientes con crónica carcinoide y está descrito en PubMed. Si es, no tengo la menor idea, pero digamos, como a mí me pasó, lo busqué y hay una descripción. El tema es, bueno, seguir, habría que buscar la pieza, si se tiene, la pieza del carcinoide, fue hace muchos años. En mi país hay obligatoriedad de mantener 10 años las piezas quirúrgicas, pero no sé cómo será internacionalmente, tiene que ser un patólogo muy ordenado, pero bueno, saber que eh, Crohn con carcinoide existe. Si es este paciente, no lo sé. Pero la historia clínica yo creo que nos orienta sobre el retraso en el diagnóstico y que esto viene ya desde hace tiempo, porque esta paciente ha hecho cuadros de obstrucción intestinal en varias oportunidades. Yo creo que lo que dice Alicia es importantísimo, una segunda opinión, un segundo patólogo debe revisar esos bloques y eso pudiera darnos esa orientación. Pero en la historia clínica hay datos que nos hacen pensar en la posibilidad de esa combinación carcinoide más Crohn. Buenas noches. Interesante el caso. Lo que me llama la atención y quisiera saber, porque comenta de que ya desde la niñez tuvo episodios de obstrucción, ya tiene Ujú. cirugías previas, sí se ve una estenosis y lo que dice el doctor es interesante, pues las técnicas son, según veo allí en las imágenes nada más, hace en término terminal. Yo hubiera preferido lateral con una anastomosis mucho más amplia, pero sí sería bueno de pronto recabar estados patológicos anteriores. Hemos tenido algunos casos de tumores que se ven como tumores macroscópicamente, invaden como tumor y la respuesta del patólogo es colitis ulcerativa. Nunca ha tenido un problema patológico. Nunca hemos encontrado imágenes o macroscópicamente como tumores y termine siendo un Crohn. No, colitis ulcerativa sí, varias veces. Ahora sí sería bueno recabar un poco más de la información previa y qué cirugías ha tenido, porque tiene un largo historial desde la niñez. Tras recabar la historia, los dos, o sea, el episodio de su obstrucción intestinal, portadora de una ileostomía con restitución, o sea, ya refiere, no sé exactamente cuál fue la técnica quirúrgica, no conocemos, y luego una obstrucción intestinal por bridas adherenciales. Sí, sí es un caso difícil por la falta de información en el pasado y obviamente por el escueto informe de patología. Pero yo voy a la clínica, ¿no? Obviamente la biopsia es importante, pero recordemos que el diagnóstico es un conjunto de endoscopía, clínica, histología, imágenes, etcétera. Para establecer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria no tenemos un único criterio. Y la evolución clínica de la paciente es la que me llama la atención. O sea, empezó desde muy niña, un cuadro oclusivo o varios suboclusivos, que uno de ellos terminó en una cirugía. Después se restituye el tránsito intestinal. Posteriormente se encuentra una masa inflamatoria en el colon, era verdad, en el colon. Sí, y yo sí he tenido pacientes con Crohn de colon, ¿sí?
que debutan con una masa inflamatoria, ¿sí? Y esas ulceraciones que se ven en el ilion efectivamente depende de la técnica quirúrgica con la que se operó, pero podría tratarse también de una recurrencia postoperatoria, ¿no? Entonces, la evolución clínica, el cuadro clínico, los cuadros obstructivos, todo eso como que me suena a que sí, independientemente del reporte de la biopsia, ¿no? Sí. ¿Esa biopsia de las úlceras es esta biopsia que estamos viendo o hay ese informe aparte? Esa es. ¿Esta que estamos viendo? Sí, ajá. Sí. Yo. Cintia, en nuestro medio ambas estamos en hospitales públicos. Me parece a mí que lo más factible es que pidas una segunda opinión, ¿sí? En nuestro medio hay patólogos. Aquí en Quito tenemos una patóloga muy conocida que hace enfermedad inflamatoria intestinal, tiene bastante experiencia, que es la doctora Rosa, ¿sí? Entonces yo pediría las laminillas Sí. de la macro, de la hemicolectomía, y esa es la que yo haría revisar, porque eso va a ser mucho más fácil hacer que hacer una enteroscopía en nuestro medio público. Y una vez que tengas esa revisión, porque como ahorita la paciente no tiene una sintomatología importante como para que te apure el tratamiento, una vez que tengas esa revisión con un patólogo experto, ahí sí decidir, porque realmente por síntoma, yo también estoy de acuerdo con David, que suena mucho a enfermedad inflamatoria tipo Crohn. Es importantísimo lo que dijo la doctora Samueli, que hay una asociación poco frecuente, pero la hay con el carcinoide. Y estoy encontrando más artículos. Estoy mirando, no estoy mirando PubMed, estoy mirando directamente O en sea, no se Google ve y hay un área de varios. Yo tengo el No se ve un área presentimiento de que la doctora estenosis, claro. Rosa, tengo el presentimiento que la doctora Rosa va a informar hallazgos compatibles con enfermedad de Crohn. Yo No, también. ¿y hacer una cápsula endoscópica en esta paciente? No, ha hecho cuadros obstructivos varios, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si pasó aparentemente, lo que pasa es que ponemos la enteroresonancia, otra vez. ¿Pones la enteroresonancia, David? Pero hay una estenosis, ¿no? Es que a mí no me parece una enteroresonancia, no sé, ahí nos hubiera gustado un radiólogo. Pero igual yo concuerdo, tú que también haces cápsula, David, que es muy, muy arriesgado una cápsula en esta paciente, una paciente Sí, muy operada, muy difícil, con sí, adherencias, exactamente. Entonces, correrte el riesgo de poner una cápsula endoscópica, yo la verdad no la pondría. no. No sé si la pondrían, pero a mí no me parece una estenosis franca, la verdad. ¿Qué pasaría si se queda la cápsula? ¿Pasa algo? No estaba bien indicada tal vez. Y si lo vemos como una ventaja más que como una desventaja, o sea, si se queda la cápsula, No creo esperamos, lo y mismo hay que pensé. entrar, pues, ¿no? Y podemos entrar por enteroscopía, antero-retrógrada, si no le quiere maltratar por el cirujano. Entra uno, hace la dilatación con un balón o con estrictorectomía o plastía y retira la cápsula. Pienso. Cuál sería el valor de la cápsula? Nos dice Entonces, sí, hay unas úlceras. ¿Y la biopsia? el doctor Peitia siempre pregunta, ¿no? ¿O cápsula o enteroscopía? ¿Cuál es mejor? ¿No? Sí, hacemos la cápsula y vamos a quedar con la duda. Yo creo que lo que decía la doctora María Luisa es bien importante. La revisión por la doctora Rosa probablemente nos va a dar una respuesta. Claro, depende del centro, ¿no? O sea, yo sí tengo enteroscopio y yo le entro. Le entro y si encuentro algo lo biopsio y le rebiopsio. Claro. ¿Sí? Pero en el caso, en este caso que no tienes disponibilidad y no tienes prestadores, entonces si se le queda, ahí está complicado. ¿Qué es más barato? Claro. En Ecuador, ¿hacer una enteroscopía o revisar la lámina de la pieza?
Hay Yo que creo que hay revisar que la buscar un lámina. patólogo entrenado, apasionado, como dice el doctor, enamorado, para que revise la pieza operatoria. Las biopsias pequeñas no, y que se haga el comparativo, ¿no? Y vuelvo a preguntar, ¿tuvo o no tuvo carcinoide? Porque yo le pregunté a usted y usted me dijo que no tenía. No estaba claro. Pero, entonces no seguro, entonces. Entonces no hagamos asociación entre carcinoide y Crohn. Me ha Ah, tocado, perdón. así como dice David, me ha tocado pacientes con masas tumorales que han debutado y que eran Crohn. Pero a mí me ha tocado también Sí, masas tumorales con enfermedad de Behçet, por ejemplo, con tuberculosis, ¿no? Y Eso. que a mí me pareció una tumoración y le tomaba una biopsia y el patólogo me decía, es un Crohn, pero que me dio una masa así y lo operábamos y la pieza operatoria salía pues que era un linfoma, que era un Behçet o que era un tuberculoma, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importantísimo, como ya han dicho, la revisión de la pieza operatoria que por un patólogo entrenado absolutamente. nos va a dar muchas más luces al respecto, ¿no? Y Sí, de acuerdo a ello, ahora, obviamente el cuadro clínico hay que enlazarlo con los hallazgos histopatológicos, ¿no? Si se comporta con clínica de poder tener una enfermedad inflamatoria y el patólogo me da algunas luces, mucho más de la que da la actual, posiblemente podemos catalogarlo como tal, ¿no? Pero hay que unir las cuatro patas de la mesa, pues, ¿no? la doctora Rosa nos va a ayudar. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, por cuestión de tiempo, damos por terminada la sesión de hoy. Tenemos a las 8 de la noche una cena en el restaurante Ópera. Por favor, mañana empezamos a las 8 en punto. Agradecemos pues que seamos puntuales todos. Doctor Muchísimas gracias, Guillermo, doctora felicitaciones. Alicia, Nos les vemos agradecemos mañana. mucho por estar presentes. Fue realmente importante las charlas. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Es al revés. Linda, gracias, doctora Alicia. Nos vemos mañana. Feliz noche. Lástima que no estamos ahí, pero sí estamos de corazón. Gran abrazo. En la mañana nos reunimos de nuevo. Gracias, los queremos mucho. Igualmente.